Entonces, yo tengo mi punto de vista del diezmo, no un punto de vista personal, es un punto de vista bíblico. Es decir, lo que yo creo del diezmo, por eso lo he llamado la exégesis del diezmo en la Biblia, y puse en interrogación si es vigente el diezmo hoy. A mí, yo siempre veo a los hermanos diciendo, no, yo no doy porque eso del diezmo no es para hoy, por eso yo no doy diezmo, dicen algunos. Otros dicen, no, yo sí doy el diezmo porque yo soy fiel a lo que dice la Biblia. Y en las iglesias tienen la costumbre de enseñar sobre las dádivas del diezmo para que los miembros den sus diezmos. En las iglesias aún a veces se maneja el diezmo de manera estricta, es decir, que el que no diezma se le castiga, se le disciplina, se le suspende. Aún en algunas iglesias en el pasado, algunas iglesias llevaban el control de los que diezmaban en una lista, y esta lista de los que están diezmando, y aquí están tachados los que no están diezmando, y se leían en las iglesias, se leían las listas de los miembros y se mencionaban fulano, dieron el diezmo en el mes de marzo, y los que no dieron fueron fulano. Antes en las iglesias se usaba esa forma como tal. Era como una forma de mantener a la gente quizás obligada a que dieran el diezmo como tal. Yo hoy les voy a explicar el diezmo. Voy a hacer el recorrido desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y voy a explicarles una exégesis del diezmo en la Biblia, si es vigente, exégesis del diezmo en la Biblia. Vamos a concluir, al finalizar, en el Nuevo Testamento, si es vigente hoy o cómo es vigente hoy. Vamos a analizar eso al finalizar. Hay un mensaje central de lo que yo les traigo, que es la responsabilidad del cristiano con la obra de Dios. Ese es el mensaje central. Sí, es una responsabilidad de cada cristiano con la obra del Señor. Se lo voy a demostrar con la Biblia, y la responsabilidad de dar es de todos los creyentes de la iglesia. Así lo estableció el Señor cuando hablaba de las dádivas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El diezmar es un asunto que los cristianos luchan con eso. Yo he visto a los cristianos en las iglesias y en la iglesia luchando con si dan o no dan a la iglesia. Si usan el término diezmo o si usan el término ofrenda. A veces no usan el término diezmo ni ofrenda, sino que usan el término católico, limosna. ¿Por qué digo limosna? Porque la gente saca lo último que le sobró y lo más pequeño para dárselo a Dios. En la iglesia católica se usa la terminología limosna como tal. Vamos a ver la diferencia terminal, que era el diezmo y que era la ofrenda, y la importancia que tenía la ofrenda en el Nuevo Testamento. Hay algo simbólico en todo esto, ¿no? A veces las iglesias se da el diezmo como algo estricto, y la gente anda, cuando es estricto todo el mundo da. Cuando es estricto la gente da porque si no lo castigan. Si no diezmo no me ponen a dirigir, si no diezmo no me ponen a predicar, si no diezmo no me ponen a cantar, si no diezmo me sientan de último. Quiero tener ese problema, ¿eh? Porque a la gente llega y se siente de último y los puestos delante están desocupados. Entonces, hay unos ejemplos allí en la introducción. Los 10 dedos de la mano, ponemos atención a esta ilustración. 10 dedos de la mano indican nuestra responsabilidad de servir a Dios. Usted ve sus 10 dedos de la mano, indica la responsabilidad de servir a Dios. Los 10 dedos de nuestros pies hablan de responsabilidad de andar delante de Él. La Biblia siempre que habla de manos y pies, habla de andar cristiano, de responsabilidad como andar. Los 10 mandamientos, tomé unos ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia del número 10. Los 10 mandamientos representan demandas de la justicia divina y de la responsabilidad demandada por Dios. Si los 10 mandamientos, Dios exige a los cristianos sus demandas divinas y la responsabilidad
que cada hermano debe cumplir con Dios. Entonces, cuando hablamos de 10 mandamientos, hablamos de responsabilidad. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, responsabilidad. Las 10 vírgenes, me llamó la atención, las 10 vírgenes fueron a encontrar al esposo, Mateo 25. Y esto representa responsabilidad de estar listos para el encuentro con nuestro Señor. Cuando hablamos del número 10, la exigencia de Dios en las 10 vírgenes era responsabilidad. Y para nosotros hoy, esperando la venida del Señor, nosotros tenemos que estar listos. Es decir, que es una responsabilidad del cristiano estar listo cuando venga el Señor, estar preparados. La norma de la nación de Israel es dar a Dios el 10%. Dios le exigió a Israel el 10% de sus ingresos como instrucción a la responsabilidad. El 10%, Dios le dice al pueblo de Israel de manera obligatoria a Israel, debes traer tus diezmos al templo. La nación de Israel, Dios le exigía el diezmo, traerlo al templo, y eso era algo que Dios le puso a la nación de Israel. Entonces, hablando de responsabilidad, me llama mucho la atención el 10. El 10 significa responsabilidad cristiana. Entonces, no es tanto hablar del 10. Lo importante es lo que significa el 10. El 10 implica responsabilidad. Por eso le di la introducción de algunos ejemplos de responsabilidad. Y ahora les explico que el número 10 en su significado nos habla de responsabilidad. Responsabilidad cristiana. Responsabilidad del cristiano. Ahora vamos a hacer un recorrido histórico desde el Génesis por todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo era visto el diezmo en la antigüedad. Y hay algo que dice la Escritura, que es el diezmo según la conciencia. ¿Por qué se llama el diezmo según la conciencia? Hay dos textos bíblicos allí anotados en la lámina, que es Génesis 14, 17 al 20, y Génesis 28, del 20 al 22, y nos habla el diezmo según la conciencia. Si dice la Biblia que Abraham y Jacob dieron diezmos según su conciencia, cuando la ley todavía no había sido dada, cuando la ley no había sido entregada como orden de Dios, como ley al pueblo de Israel, obligado deben dar el diezmo, una obligación que deben hacerlo. Cuando eso no había sido dado, en su conciencia un día, Abraham, regresando de la derrota de los reyes, dio el diezmo de su botín. Eso le salió de su corazón. Dios no lo estaba obligando a él por ley. Él le nace en su corazón dar el 10%. Dar a la obra el 10%. Pero cuando hablamos del 10%, estamos hablando de responsabilidad. Abraham entendió que él obtuvo un botín muy grande y que él tenía que darle a Dios. Y eso salió de su conciencia, de su corazón. Él dijo, voluntariamente, nadie me lo estaba obligando. Él dijo, yo le voy a dar a Dios. Eso ocurre una sola vez. Vamos a leer el texto, Génesis 14, 17, 20. Abraham, regresando de la derrota de los reyes, le dio diezmos del botín que obtuvo. Si vemos allí, no tiene nada que ver, estoy escribiendo la explicación, no tiene nada que ver con el diezmo que conocemos. Fue completamente voluntario en comparación al diezmo de la ley. Abraham dio una sola vez. Si era una obligación, Abraham tenía que entonces, si la ley estaba dada, todos los meses, él tenía que entonces, pero el texto menciona simplemente que Abraham dio solamente de esa batalla. Quizás más adelante lo volvió a dar, pero el texto no lo menciona.
pero él sabía y él entendía que él tenía una responsabilidad con Dios. Entonces el diezmo en la ley era obligatorio. Hablando de una sola vez, no fue un hecho regularmente que él hacía. Dice que no es algo que se repetía cada rato y cada mes. Era algo que salió de su corazón de una ganancia inesperada. Él fue una batalla, hubo una guerra, tuvo un botín y él dijo, le voy a dar 10% a Dios. Y él tomó y dio el 10% a Dios. Lo entregó al Señor. De ese 10% se benefició el pueblo. Se benefició el pueblo en ese momento. Él le entrega a Dios y al él entregar eso a Dios hay un beneficio para todos los que lo rodean. Más adelante voy a explicar para qué era usado el diezmo en la Biblia. Esto le pasó, eso lo vemos en Génesis 14, 17 al 20. Y vamos a leerlo, pero usted tenga la cita allí y lo lee en su casa. En Génesis 28, 20-22 pasó algo con Jacob. Jacob hizo un voto. Y el voto era así: tú vas conmigo, Señor, y me guardarás de mi viaje que yo voy a hacer. Me das de comer y de vestir. Y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, y si Jehová es mi Dios, y esta piedra que he puesto aquí por señal será casa de Dios, de todo lo que me diere, Dios mío, yo te voy a dar el 10% lo voy a apartar para ti, de todo lo que me diere. Eso también le llama el diezmo según la conciencia. Nadie le dijo a este señor llamado Jacob, tú estás en la obligación de que el botín, de que si Dios te está contigo, si Dios te guarda, si Dios te protege, tú tienes que dar el diezmo. No, él salió de su corazón. Él le dijo, el texto dice que hizo un voto. Hizo un voto. ¿Cuántas veces hacemos votos, verdad? Decimos, Dios mío, si tú me das un empleo, yo te prometo que yo voy a dar el 20% a la obra. Eso es hacer un voto. Señor, yo te prometo que si tú me das el dinero que necesito para pagar mis deudas, yo te voy a dar un porcentaje, te voy a dar una buena ofrenda, Señor. A veces con nuestros labios nosotros le ofrecemos a Dios como personas. Eso es hacer votos, hacer un voto delante del Señor. A veces se cumple, a veces no cumplimos, a veces decimos, no cumplí, Señor, porque no me quedó. A veces los cristianos manejan a Dios así, manejan a Dios. Señor, no cumplí, no me alcanzó, el otro mes te doy. No, Dios no se maneja así. Cuando usted hace un voto con el Señor, cuando usted obtiene el dinero, lo primero que usted tiene que hacer es apartar lo que le va a dar a Dios. Y después usted gasta. No, el cristiano hoy en día gasta primero. Si usted se pone a gastar, le aseguro que no le va a sobrar. Entonces, ¿qué es lo primero? Esta remesa, Señor, ¿cuánto voy a darte a ti? Pon en mi corazón y te aparte. Esto hicieron estos dos. ¿Por qué era el diezmo? Algunos comentaristas dicen que Dios guiaba a estos hombres y en su espíritu Dios les hacía sentir que debía dar en servicio a Dios a la obra, y ellos decidieron dar el 10%. Este fue el caso de Abraham y Jacob. Nadie los mandó a él. Algunos dicen, no, es obligado el diezmo no es solo de la ley. Algunos dicen, en el libro del Génesis, diezmó Abraham y diezmó Jacob. No puedo tomar estos textos para decirle a la iglesia, es obligatorio, porque simplemente en este caso ocurrió una sola vez. Y fue según su conciencia. ¿Por qué me escogieron el 10%? Esos asuntos míos. Cada uno te escogió, te voy a dar 10% del botín. Pero no era una obligación en el libro de Génesis. Yo escuché un mensaje hablando del diezmo, porque hay mucha diferencia entre los pastores sobre enseñar el diezmo. Escuché a un pastor decir, no, que el diezmo no era algo solo de la ley, sino que era también fuera de la ley, porque en el Génesis Abraham y Jacob dieron diezmo como obligando o alienando la mente de la gente para que diese el diezmo a Dios, porque no solo era de la ley. Yo les digo a ustedes, como es así, el diezmo según la conciencia de ellos dieron el diezmo porque ellos en ese momento histórico quisieron dar el diezmo. Entonces eso es lo que se llama el diezmo según la conciencia. Yo no puedo usar este texto, estos dos textos, estos dos ejemplos
para decirles a ustedes, es una obligación, porque en ninguna parte en el libro del Génesis se enseñó como una obligación el diezmo, simplemente ellos estaban dando porque 10 significa responsabilidad. Así usted no toma el diezmo como tal, porque hay esa división. Algunos dicen, no, el diezmo no hay que darlo, hay que dar en ofrenda. Otros dicen, sí, hay que dar el diezmo. Y hay esa diferencia en el pueblo de Dios. Uno dice ofrenda, uno dice el diezmo. Mire, sea diezmo o sea ofrenda, el diezmo implica responsabilidad. O sea, ustedes tienen una responsabilidad con la obra del Señor. Si lo hacen, amén. Si no lo hacen, amén también. La Biblia dice, cada quien dará cuenta a Dios de sí, como lo que hemos hecho bien o como lo que hemos hecho mal. Entonces, esta es la primera, el diezmo según la conciencia. Anoten allí. El diezmo según la ley. Ay, Dios. Aquí está la ley. Dios viene y le dice entonces, por medio de la ley, las leyes dadas a Moisés, y les da ese requisito, la ley de responsabilidad, era que los israelitas debían dar el 10%. Vean lo que dice, la Biblia dice, de las cosechas que cultivaban, del grano, que criaban, traerlos al tabernáculo. Es decir, en el libro de Levíticos 27:30, ahí está la lámina, yo lo tengo aquí anotadito. El diezmo de la tierra, oído, el diezmo de la tierra, no existía moneda, no existía dólares en este tiempo, era el diezmo de la tierra. Y dice, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Aquí Dios está pidiendo a ellos, lo que tú siembres en la tierra, tú vas a dar el 10%. En la ley era esto. Nadie decía, no, pero mi sueldo fijo es el que yo doy el diezmo de mi sueldo fijo. Y de la cosecha no, porque es una siembra. Hoy en día, si lo traemos el diezmo hoy, la gente dice, no, yo cobré como educador 200 bolívares. Como educador yo voy a dar 20 bolívares. Porque ese es mi sueldo mensual. Y así los cristianos manejan, dan a Dios, sea ofrenda, sea diezmo, del sueldo que tienen. Pero entonces, en su vida personal, siembran 100.000 hectáreas de maíz, o de sorgo, o de topocho, y entonces cuando recuentan esta cosecha y van y la venden, de aquí no se le toma para Dios. ¿Dando ejemplo? Y la Biblia dice que era la cosecha de la tierra, era lo que se daba a Dios, no era moneda. Hoy se entiende como moneda. Entonces, Levítico 27:30. El número es desigual. El número dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven el ministerio al tabernáculo de reunión. Vean, el diezmo era obligatorio y el diezmo era para los levitas. Por ahí en una iglesia dicen o enseñan que el diezmo es del pastor, tomando de la ley lo que dice el Antiguo Testamento. Si tomamos lo que dice el Antiguo Testamento como ley, ellos tienen razón. ¿Por qué tienen razón? Porque el diezmo era para los levitas y ellos lo utilizaban en otras cosas más. Así lo decía la ley. Hoy no estamos bajo la ley, gracias a Dios. Pero si en la ley decía el diezmo era para los levitas. Entonces hoy se recogen los diezmos, pero no se le da nada a los levitas. O sea, hoy se recogen los diezmos y no se le da nada al pastor. El levita es el pastor. Entonces, en el Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento, de la ley, no estoy hablando de hoy. Entonces, el 10% como tal se le daba a los levitas. ¿Por qué se le daba a los levitas? Ahí dice, ¿por qué se le daba a los levitas el 10%? Porque Dios llamó de las 12 tribus, llamó a la tribu de los levitas, la tribu de Leví, la llamó a ser sacerdotes a tiempo completo. Ellos no hacían otro trabajo, no sembraban, no se dedicaban a la agricultura, a 100% se dedicaban a la obra del Señor. ¿Quiénes Dios mandó que le diera el 10% a los levitas? Las otras 11 tribus debían darle el 10% a los levitas porque ellos se dedicaban a la obra a 100%.
Si un siervo de Dios se dedica a la obra al 100%, ¿quién quiere darle manutención a ese siervo de Dios? En este caso, las 11 tribus. En el caso de hoy, los miembros de la iglesia. Entonces, vemos estos números 18 y 21. En Deuteronomio 14, 22 y 23 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El diezmo de tu grano, de tu vino. Ellos trabajaban con grano, con vino, con aceite. Las primicias de tus manadas, de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios. Si de acuerdo al temor de Dios, ellos traían al templo el diezmo y las primicias. Y en el templo quien manejaba el diezmo y las ofrendas y las primicias eran los levitas. Y ellos distribuían para el servicio de ellos, para la utilidad de ellos, y también para los pobres, para los necesitados y para las viudas. Más adelante voy a explicar para qué era utilizado eso. Entonces, la ley, en su propósito, era dar el diezmo de la tierra para los levitas. Los levitas eran los sacerdotes que se servían en el templo. Para el uso del templo. Tenían el templo que Salomón había construido, había que arreglar el templo. Ese diezmo era usado para los levitas, era usado para reparar el templo. Se reparaba el templo con el diezmo. Para los huérfanos, para las viudas, para los pobres, para ayudar a la gente que necesitaba. Bíblicamente, lo básico del diezmo era para los levitas, para arreglar el templo y para ayudar a los pobres. Bíblicamente, el diezmo de la ley era utilizado para estas tres áreas: sacerdotes, arreglar el templo y los pobres. Eso era la ley. Estoy explicando el diezmo en la ley. Vamos a ver en la gracia cómo es eso. Deuteronomio 26, 12 dice: cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, dice, darás también, lo vuelvo a repetir, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda pobre. Me llamaba mucho la atención, más adelante lo voy a ver, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, manda ayudar a las viudas. Y creo que más adelante lo tengo notado. La Biblia dice: ayuden a las viudas que en verdad lo son. Así que la iglesia debe ayudar a las viudas que en verdad lo son. A las viudas jóvenes, el texto le dice que se casen. Si son jóvenes, cásense otra vez. Bueno, que puede casarse de nuevo si el marido se le murió. Y si tienen hijos, dice Pablo a Timoteo que los hijos la atiendan. La Biblia aconseja para todo. O sea, aquí podemos tener 20 viudas. Las viudas que tengan hijos, los hijos atienden a las viudas. Las viudas que sean jóvenes, el pastor le debe enseñar: cásense otra vez, hay chance. Pero las viudas mayores de 60 años, las viudas mayores de 70 años, que no tienen hijos ni nietos, el diezmo era utilizado en la ley y en la gracia de la ofrenda para ayudar a las viudas que en verdad no son. Más adelante vamos a ver cuál es el pasaje. Las viudas que en verdad no son las que no tuvieron hijos. Tenemos viudas que en verdad no son aquí en la iglesia, dando de ejemplo. Yo siempre me acuerdo de la hermana Julia de Olivo. Julia de Olivo es una de las viudas que en verdad lo son. Por el fruto de su vientre, por su matriz, nunca salió un hijo. Y se le murió la esposa. Ella es una de las viudas que en verdad lo son. ¿Qué la iglesia debe ayudar? Pero las viudas que tienen hijos, ¿qué dice la Biblia? Los hijos atienden. A veces me dice: pastor, vamos a ayudar a esta hermana viuda. Me dicen, y a veces me pueden decir: ay, pastor, si es maluco, no quiso darle a la hermana tal, que viuda, y tiene 10 hijos adultos y todos trabajan en PDVSA y todos tienen finca y ganado. Y entonces yo soy maluco porque dije que no le iba a dar a esa viuda
porque ella tiene hijos y nietos. La Biblia me apoya. La Biblia dice que los hijos y los nietos atiendan a esa viuda, no la iglesia. La iglesia solo debe atender a las viudas que en verdad lo son. Ok, esto lo vemos para qué era la utilidad del diezmo en la ley de Deuteronomio 14:28. Yo te muestro en diapositiva, no se preocupen en anotar. Yo lo voy a publicar en la página de la iglesia toda esta diapositiva con toda esta información para que usted la tenga, la guarde, la lea, la estudie. Entonces, el objetivo era ese. Ahora, seguimos. 3. Malaquías habla del diezmo. Y los pastores toman el diezmo de Malaquías para infundir miedo en las iglesias y decirle a la gente que deben dar el diezmo, porque si no va a caer la maldición de Tutankamón, ¿qué se dice? Va a caer una maldición sobre su vida si no dan el diezmo, porque Malaquías lo dice. Cuidadito, tenemos que entender la Biblia, tenemos que entender los versos de acuerdo a su contexto y el texto. Hay que explicarle a la gente cómo es el texto bíblico, no usar los textos para manipular, para querer que la gente me dé el diezmo. Ya, lo que yo les estoy enseñando del diezmo hoy es algo que ustedes van a aprender. Si por mí fuera, yo lo mantengo y digo, tienen que diezmar obligatoriamente, porque si no le va a caer un rayo del cielo y lo va a matar. No, les voy a enseñar lo correcto del diezmo. Pero cuando lleguemos a la ofrenda, les voy a dar la explicación de lo que representaba. Entonces, traer todos los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa, probadme en esto, pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Prueba, hermano, prueba a Dios. ¿Cómo manipula la gente, no? Prueba a Dios, trae el domingo, en la divisa más grande. Hermano, es un pecado manipular a la gente, obligarlas a dar. Si la Biblia me dice que la dádiva es algo que sale del corazón. A veces la predicación dura 1 hora y el mensaje para recoger las ofrendas dura 1 hora más. Entonces, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto está en Malaquías 3:10, ¿verdad? Pero vamos a leer el 7 atrás. Dice el texto en el 3:7, lo voy a leer. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí. ¿Qué dice allí, por favor? No sé si yo lo vi mal. ¿Qué dice allí en Malaquías 3:7? ¿Habéis apartado de qué dice? ¿Mis qué? Plural. ¿Cuántas leyes calculamos que Dios le había dado a Moisés? 613 leyes. Ustedes se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Volveos a mí y yo me voy a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Yo le está diciendo que se vuelvan a las 613 leyes de las que ellos se habían apartado. Le está diciendo, conviértanse, arrepiéntanse, busquen a Dios, busquen a Jehová, obedezcan su palabra, a manera general, sus leyes. Pero en el versículo 3, 8 al 10, Malaquías, guiado por el Espíritu Santo, da lo que se llama una ejemplificación. Él no puede usar las 613 y explicar una por una que ellos debían obedecer. Simplemente Malaquías, guiado por Dios, dice, le voy a dar un ejemplo de cómo ustedes deben obedecer. Pero no solo era esa, la del diezmo. Si le restamos 613, faltaban 612. Pero él no iba a ponerse a explicar 612 en el mismo pasaje. Usó lo que se llama ejemplificación. Y entonces utiliza una sola, que la ley ordenaba. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en tu casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo pregunto, si ellos obedecían las otras 612, ¿no iban a recibir también bendición hasta que sobreabunde? Es decir, que está usando una ejemplificación del diezmo para decirle que se hayan apartado de sus
leyes, como lo dice el versículo 7, se han apartado de mis leyes. Lo que querían resaltar Malaquías era que se habían apartado de todas las leyes dadas a Dios o a Moisés para dar al pueblo, de todas se apartaron. Y les voy a dar un ejemplo, una sola, en la cual están fallando, es en el diezmo, pero las 612 también están fallando. Entonces, él usa aquí en Malaquías lo que se llama una ejemplificación para explicar que estaban fallando en las otras 612 y en esta también. Me captan la idea, ¿verdad? Entonces, pero usamos este pasaje, nos olvidamos del versículo 7, usamos el versículo 8, usamos hasta el 10 y se lo aplicamos a la iglesia. Trae tu diezmo. Entonces, Malaquías era algo. Vamos a seguir. El diezmo según Jesús. Cuando voy a predicar la próxima vez, voy a parar el reloj lleno. Porque el tiempo pasa rápido, ya llevo 35 minutos hablando. Jesús habla en el texto de Mateo 23, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Okay. La menta, el eneldo, el comino eran especies que ellos cosechaban, y de su cosecha ellos traían a Dios y decían: estamos obedeciendo a Dios porque estamos trayendo la menta, el eneldo y el comino. Y entonces Jesús les dice a ellos: pero dejaste lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí veríamos según Jesús usado en Mateo 23, todavía ellos estaban viviendo bajo la ley. Cristo no había muerto. Después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es cuando nosotros entonces dependemos de la gracia y ya no estamos bajo la ley. Aquí cuando Jesús habla con ellos, con los escribas y los fariseos, les está hablando porque ellos estaban viviendo en el ambiente de la ley todavía. Allí en el 23. El Señor está hablando con los fariseos. Ellos pagaban los diezmos, habían dejado lo más importante. Diezmar era algo menos importante. La justicia, la misericordia y la paz eran cosas más importantes. Si la Biblia le dice: no dejen de hacer esto, le dice Jesús, ok, obedecen su ley, no dejen de hacerlo. Lo menos importante que es dar el diezmo, no dejen de hacerlo, pero lo más importante, háganlo. La misericordia, la justicia y la fe. Entonces él le dice: no dejen de hacerlo como tal, por la razón de que estaba todavía bajo la ley. La Biblia dice que Jesús obedeció la ley hasta que murió. La cumplió. La Biblia dice que Jesús cumplió toda la ley. Jesús traía, con José y María, traían sus ofrendas al templo. Las ofrendas que José y María traían al templo eran según la ley. Y venían cada año José y María al templo a traer sus ofrendas al templo, sus ofrendas a Dios. Siguieron viviendo bajo la ley. Jesús obedeció la ley. Después de su muerte y resurrección, entonces la Biblia dice que Cristo cumplió toda la ley. Ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. En el libro de Lucas 18, 9 al 12, dos hombres salieron al templo a orar. Dice: uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni como uno de estos publicanos. Mira al publicano que tenía al lado, ni como estos publicanos, sin darle el nombre. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Aquí vemos el ejemplo de este hombre, que este hombre estaba diezmando.
Pero este texto fue escrito bajo un contexto donde todavía el pueblo, la nación, estaban bajo el diezmo, bajo la ley. Tenían que seguirlo dando. Después que Cristo murió, Cristo cumple la ley y enseña otra cosa. Y enseña otra cosa. Entonces, cuando Jesús da, muchos dicen, no mames, hay que diezmar porque es judío, que hay que obtener misericordia, justicia, fe, sin dejar de hacer esto. Jesús dijo sin dejar de hacer esto. Recuerden, bajo el contexto que Jesús está hablando en este momento de la historia, ellos estaban obedeciendo la ley. El publicano diezmaba, ayunaba y hacía todo eso. Cuando Jesús muere, entonces ya viene ahora la ley de la gracia, o vamos a decirlo, la gracia y no la ley antigua testamentaria. Número 4 es este. Número 5. El diezmo sin la gracia. 1 Corintios 16, 1 al 3 dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Ahí dice la fecha, nos dice cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. La palabra prosperado es que a algunos les va regular, a algunos les va mal, pero a algunos les va bien. Según haya prosperado, dice allí, el primer día de la semana, aparte, y vaya guardando, para que cuando yo vaya, no estén recogiendo ofrendas, dice Pablo, sino simplemente ya las tengan recogidas cuando yo llegue. Y entonces ellos iban cada primer día de la semana, ellos iban recogiendo y guardando. Cuando llegaba Pablo y decía, aquí está la ofrenda para ayudar a los pobres en Jerusalén y para las necesidades de la iglesia y de la obra del Señor. Y entonces Pablo las recibía y Pablo se iba y Pablo se las llevaba. Entonces, pero lo curioso del caso es que después estamos hablando de un texto en Corintios, que es una carta a una iglesia en Corintios, o a las iglesias en Corintios, que ya Cristo había muerto y había resucitado. Y aquí cambia el tono. No menciona el bien. No menciona el bien. Después de la muerte de Cristo, en el libro de Hechos y en las cartas pastorales y en las epístolas, no se menciona el bien. Por lo tanto, yo como pastor no les puedo enseñar a ustedes de manera obligatoria a que traigan el diezmo a la iglesia, porque era un asunto de la ley. Pero sí la Biblia manda que cada cristiano tiene la responsabilidad de ofrendar según haya prosperado. Puede ser menos de un diezmo, puede ser un más de un diezmo, pero la iglesia, los creyentes deben dar ofrendas según hayan prosperado. Usted sabe cómo ha prosperado. Si usted viene y usted sembró y usted recogió 3.500 millones de dólares, y entonces usted ha prosperado con 3.500 millones de dólares, pero entonces su ofrenda a la iglesia que trae para echar una cesta a la ofrenda son $10. Se está cumpliendo con lo que dice la Biblia, según haya prosperado ustedes. Está cumpliendo la persona que tuvo una ganancia de 3.500 millones de dólares con traer $10 para la iglesia. ¿Está cumpliendo con según haya prosperado? No. En la gracia es algo voluntario. En la ley era obligatorio. Las iglesias, los pastores hoy quieren enseñar el diezmo obligatorio. Y con toda honestidad, yo no les puedo enseñar el diezmo obligatorio porque era un asunto de la ley, era un asunto para el pueblo de Israel. Dios le quería enseñar al pueblo de Israel responsabilidad obligatoria, pero en la gracia Cristo nos enseña responsabilidad bajo el amor. Que si usted no da, porque no quiere, porque tiene su idea, tiene cosas en su cabeza, amén, no Dios.
pero usted algún día, Dios le va a pedir cuenta a usted. Gracias a Dios no es la iglesia, gracias a Dios no es el pastor al que le vamos a dar cuenta nosotros, no es a Dios. En la ley se le daba cuenta a los ancianos de la ley, a la nación de Israel, y se castigaba al que no diezmaba. En la gracia no, en la gracia está la mano de Cristo, Cristo en nuestros corazones permanentemente, y usted deberá, de acuerdo, dice el texto, según haya prosperado. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacemos vosotros también de la misma manera como ordené a las iglesias de Galacia. Es decir, no solo se ordenó a la iglesia de Corinto, sino que Pablo le ordenaba a todas las iglesias que debían recoger ofrendas el primer día de la semana y apartarlos para que cuando él fuese, él no esté recogiendo ofrendas. Ese era el sistema. En 1 Corintios 16, 1 al 13 está esto. En el Nuevo Testamento habla más de la responsabilidad de dar. A veces eso significa, como yo les dije, si usted quiere, como han acordado las iglesias, hay iglesias que han acordado, pero vamos a pedir a los miembros que traigan el 10%. Ese es un acuerdo, oyeron, que las iglesias determinan. Vamos a acordar el 10%, pero no es una obligación. No es una obligación. Las iglesias han seguido el mismo sistema de la ley del Antiguo Testamento, lo aplican hoy y dicen, no es el tiempo, traigan el diezmo. Pero si usted trae el 8%, o si usted trae el 5%, nadie lo va a castigar. Pero si trae el 15%, el 20%, tampoco nadie lo va a castigar. El texto dice, de acuerdo como haya prosperado, como le indique su corazón. Por eso que hay gente que en su corazón dan y dan abundantemente. Y hay gente que en su corazón dan poco y ganan mucho. Y hay gente que en su corazón no dan nada. Gloria a Dios. En la tierra nadie te va a castigar por eso. Pero Dios va a enviar sus consecuencias, bendiciones o no bendiciones, de acuerdo a tu corazón. Simplemente. Entonces, esto es así. Está en el número 5. Cada uno como propuso en su corazón, ya no es por la ley, no con tristeza. Eso es con tristeza. No. Si vas a dar algo con tristeza, no lo des. Si vas a dar algo quejándote, no lo des. Tú debes dar de corazón, porque tú lo sientes, porque te nace. Porque si lo das tristemente, estás pecando. Entonces, mi hermano, se le dice a la persona, no des nada, porque lo estás dando sin ganas, no te sale del corazón. Cuando tú des algo a la iglesia, al templo, dalo de corazón. Esto lo dice en 2 Corintios 9:7, da con alegría. Entonces, responsabilidad, juntar una ofrenda para los necesitados. Vean lo que pasaba en Hechos. En Hechos era algo que no se habla de diezmo. En Hechos tomaron ellos la decisión de vender sus propiedades y bienes, y dice que lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso fue una decisión de la iglesia en el libro de Hechos. Ellos tomaron la decisión, claro, vamos a acordar esto y vamos a vender lo que tenemos, porque hay mucha gente necesitada, y vamos a repartir y distribuir en la iglesia para que todos tengan igualdad. Eso es una decisión de ellos y les resultó y salió de corazón. Lo dice la Biblia ya en Hechos 2:45. Pero también en Hechos 5:2 tenemos a Ananías y Zafira, que fue un acuerdo donde todos llegaron a ese acuerdo y Dios aprobó ese acuerdo, y dice que Ananías y Zafira trajeron el precio. Y dice el texto que no dieron lo que correspondía y trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. A los pies de los apóstoles, y ellos decidían qué hacían con todo ese dinero. Los apóstoles, los líderes, tomaban la decisión de qué hacer con ellos. Esta parte para los pobres, esta parte arreglamos el templo, en este caso se reunión las casas, y esta parte entonces para los sacerdotes, para los ancianos. Entonces en el libro de Hechos habla de ofrenda. Y ellos hablan que vendían todas sus propiedades. Hoy no podemos aplicar eso y decir, hermano, ustedes van a vender sus fincas, ustedes van a vender sus casas, van a vender sus carros, van a vender sus camionetas, van a vender todo lo que ustedes tienen, recogen todo el dinero, lo traen a la iglesia y aquí le vamos a distribuir a cada quien por igualdad. Esa ley
no podemos tomar lo que se hizo en hecho como principio bíblico para hoy. Si llegamos a un acuerdo y todos están de acuerdo en hacerlo de esa forma, se puede hacer, pero si no, eso no es una ley. Fue una forma que a ellos les resultó para ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén. Entonces, el diezmo según la gracia era una ofrenda. Mi interpretación de la ofrenda hoy, o del diezmo hoy, es que la ofrenda es de mayor sustancia que el diezmo. Solo que a la iglesia no se le ha enseñado. ¿Por qué se tienen problemas en la iglesia en las colectas? Porque en la iglesia, en 50, 60, 70, 80, 90, 95 años, no ha habido una enseñanza para que la gente dé de corazón constantemente. Y no se le enseña a la gente que la ofrenda es superior al diezmo. Y ese no haya prosperado. Usted debe dar al Señor lo que Dios le ponga en su corazón. Entonces la gente tiene el concepto de que traen de la iglesia católica, que ofrenda es una limosna. Y entonces cuando van saliendo de la casa, el niño le dice a la mamá, mamá, un billete allá, un billete de 5, mamá, ofrenda. Y la mamá le dice, agárralo para que lo traigas, para que lo eches en la ofrenda. El concepto que le enseñamos a nuestros hijos es igual. Cuando le damos a los hijos para una ofrenda, ¿qué le damos? 1 bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares. Y uno toma para la ofrenda. De broma usted dice, toma hijo $100 para que lo echen en la ofrenda. Porque nosotros mismos estamos mal educando a nuestros hijos. Y cuando los hijos vienen, traen lo que usted trae. Entonces, esto es el diezmo en la gracia. No es obligatorio el diezmo como tal, como era la ley, no se menciona el diezmo. Yo no lo uso, no lo enseño, no le digo traiga tu diezmo, es obligación, no te lo voy a decir, jamás te lo diré, trae tu diezmo. La iglesia tiene la costumbre de traer el diezmo, algunos lo han mantenido y traen el diezmo, y cuando algunos ponen en el sobre diezmo de Petro Joaquina, y echa el diezmo de Petrovaquina, uno no le va a decir, no, échalo para atrás porque ya no estamos usando la ley como el Antiguo Testamento, el diezmo en la gracia. No, lo recibimos, lo tomamos porque es una ofrenda. Antes aquí en la iglesia, la cesta de la ofrenda, había una cesta que decía diezmo, y había una cesta que decía ofrenda, y la gente buscaba, no, tráeme la cesta de diezmo, no, tráeme la cesta de ofrenda. No, ahora eliminamos todo eso, una cesta sola, usted echa ofrenda ahí, es una realidad. Si usted lo planifica en su corazón como diezmo, Dios se lo recibe. Si usted lo planifica como ofrenda, Dios se lo recibe. Lo importante es, según haya prosperado, de como propuso en su corazón. Si prosperó bastante, no de poco. Si Dios lo prosperó, de como debe usted dar. Si no ha prosperado, con lo básico, de lo básico. Número 6. Sí. El diezmo en la actualidad. Repito la cita, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Dios ama al dador alegre y no con tristeza. En el Nuevo Testamento, en ninguna parte se ordena que el cristiano se someta al diezmo de la ley. Solo dice ofrenda según haya prosperado. Yo les digo a ustedes, ofrenden según hayan prosperado. No se le va a estar midiendo si es el diezmo o la ofrenda, o consultando cuánto gana usted. ¿Cuánto gana usted para saber cuál es su diezmo? Tampoco. Y no es el diezmo solo de lo que usted cobra como empleado público, no. Si usted vende Bloomberg, si usted vende torta, si usted vende franela, si usted vende blusa, si usted vende helado, si usted vende chocolate, si usted vende chupeta, de todo lo que a usted le entra ganancia, según haya prosperado, usted tiene que dar al Señor. No solo de su sueldo mensual que gana como empleado público. ¿Me está entendiendo? Pero a veces no lo hacemos así. Lo que gano como educador, 200 bolívares, llego y traigo 220 bolívares. Pero usted gana $2,000 vendiendo Bloomberg. Pero de eso no ofrenda, pues yo ofrendo de lo que gano mensual, no de la venta de Bloomberg. Si lo que usted debe ofrendar de su corazón es de todo lo que a usted le entra, usted tiene que darle al Señor. Eso lo vemos así en Corintios, cada uno. Entonces, cuando hablamos de diezmo, yo tomo el significado de responsabilidad. Yo digo que el dar a la iglesia es una responsabilidad de todos.
El dar es una responsabilidad de cada cristiano. Si usted ve las instalaciones de la iglesia y ve cómo están, no pretenda que podamos arreglar y acondicionar la iglesia si usted no da, o si da o colabora con su responsabilidad una limosna. Yo siempre he dicho, no es necesario, sé que la cosa está difícil, no es necesario que cada vez que necesitemos para algo, estemos pidiendo. Yo estoy claro de eso, estemos reuniendo las partes de la iglesia, yo estoy claro de eso. Pero si usted diera a la iglesia en su responsabilidad, según Dios me haya considerado, no hay necesidad de reunirlo y pedirlo, porque no es bueno, a mí no me gusta, estamos reuniendo para pedirle una colaboración para él. Entonces, el texto dice en 1 Corintios 9, 6 al 8. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará. Esto lo dice la Biblia, lo que yo les he explicado. Cada uno de como propuso a su corazón, no con una lloradera, no con una tristeza, no con una quejadera, hasta cuando la iglesia pide a cada rato, hasta cuando. Si está en una quejadera, no de nada. Porque la Biblia dice que hay que dar con alegría. Y dice, porque Dios ama al dador alegre. Luego dice el 8, verso 8, ya no sé si lo ven conmigo. Poderoso es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Yo creo que Dios es poderoso. Poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿No creen ustedes que Dios es poderoso para hacer que sus entradas abunden? Yo creo así. Dios es poderoso, sí, es poderoso para sanar, es poderoso para que nuestros bienes aumenten, que abunden. Y dice que abunden en vosotros toda gracia. Y dice, ¿a fin de qué? Teniendo, vean lo que dice el verbo, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Me encanta ese verso. Usted teniendo en todas las cosas lo suficiente. ¿Qué dice? Abundéis para toda buena obra. Es una buena obra. Recuerden, en el Antiguo Testamento se ayudaba para la reparación del templo, para ayudar a los levitas, a los obreros, y para ayudar a los pobres en las viudas. Ese principio de la dádiva, enseñado en el Antiguo Testamento, lo tomamos en el Nuevo Testamento. Cuando recogemos las ofrendas, son aplicadas o deben ser aplicadas a las necesidades del templo. Aquí al final, concluyo un resumen. La responsabilidad de dar es 10 responsabilidad. Si usted asiste a una iglesia, usted debe tener responsabilidad con la iglesia. Si usted no tiene responsabilidad, yo se lo demandaré. Pero yo creo que es responsabilidad de la iglesia. Dar. Lo pongo con la cita bíblica. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si usted y yo somos administradores, Dios nos ha dado un don, Dios nos ha dado una dádiva, y esa dádiva la usamos para Dios. Entonces, esa dádiva se ve en dinero. 1 Corintios 9:7. Ahí está la página. Ya lo leímos. El dar de nuestro dinero como ofrenda a la iglesia, según Dios lo haya prosperado, no solo de su sueldo como educador, o de su sueldo como trabajador de la alcaldía, o de su sueldo como un empleado público. Repito, todo lo que usted ve, usted tiene que colaborar con la obra del Señor. Así sea caramelo, usted tiene que, esto fue lo que hice esta semana, lo primero que voy a hacer es apartar para la ofrenda para la iglesia. Con el dinero, es su responsabilidad, no mía. El tiempo, la Biblia dice en Efesios 5, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo no sé cómo usted maneja el tiempo, pero el tiempo es una ofrenda a Dios. Si usted le da a Dios de su tiempo a Dios, gloria al Señor, usted está ofrendando. Pero si usted de su tiempo no le está dando a Dios, usted está administrando mal como mayordomo el tiempo que Dios le ha dado, donde usted debe administrarlo para su vida y para el servicio de Dios. ¿Cómo está administrando tu tiempo? Es una responsabilidad darle el tiempo a Dios.
de mi cuerpo. En Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto a Dios, que es la verdadera adoración a Dios. Si la Biblia dice que usted presenta el cuerpo a Dios como una ofrenda, ¿cómo lo está presentando? Bien o mal, usted sabe. Los dones, en Romanos 12, 6 al 8 menciona los dones espirituales. Y dice cada uno, ministrelo conforme lo ha recibido, de enseñanza, el de enseñar, el de exhortación, el de exhortar, el de servir, el servicio. Es decir, en Romanos 12, 6 al 8 habla de los dones espirituales. Y otra cosa que Dios nos da por su espíritu son los frutos. Los frutos no son de usted. La Biblia dice que los frutos son del Espíritu. Búsquelo en su Biblia para que vea que dice los frutos del Espíritu, y utiliza la E mayúscula, hablando que los frutos son del Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo, y ese paquete está en ustedes, y Dios obra en usted para que usted dé los frutos espirituales. Si usted no da frutos espirituales, es porque su conexión con el Espíritu Santo de Dios está mal. Entonces, en conclusión, debemos ofrendar a Dios de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestros dones que Dios nos ha dado, y los frutos del Espíritu que también tenemos en nosotros, que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, concluyo que Abraham y Jacob dieron diezmo según su conciencia, porque ellos les nació en su corazón, no por ley. En la ley se ordenaba dar el diezmo obligatorio. Cuando en tiempos de Jesús o en tiempos de Malaquía era una ejemplificación para enseñar simplemente a obedecer todas las 613 leyes. En Jesús respeta el diezmo que daban los fariseos y les dice: continúan dándolo, pero no dejen de tener misericordia, amor, justicia en ustedes. Simplemente Jesús lo permitió. Cuando Jesús muere y resucita, cumple la ley. Ahora en la gracia dice: ofrenden según hayan prosperado, con alegría, no con tristeza, no quejándose. Den, porque lo que usted da es para la manutención o reparaciones del templo, ayuda a los pobres y necesitados, y ayuda a los levitas. En este caso los levitas son los pastores o el pastor. Así que es responsabilidad de la iglesia el atender a un pastor que está a tiempo completo, que no hace otro trabajo. Y si el pastor no hace otro trabajo, porque la iglesia le pide que sea pastor a tiempo completo toda su vida, entonces es responsabilidad de la iglesia atender a los levitas, como el Antiguo Testamento atender hoy a su pastor. Eso lo dice la Biblia. Nunca, siempre le he dicho, yo no voy a predicar sobre eso, no lo voy a hacer, pero le estoy enseñando lo que dice el texto bíblico. Entonces hoy manda la ofrenda. Según haya prosperado, usted dele al Señor lo que Dios haya propuesto en su corazón, y que la paz de Dios, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos nosotros hasta que sobreabunde. Y amén, y amén. Y que hayan sido edificados. Ya saben que no es un diezmo obligatorio hoy. No manejamos la terminología de diezmo. Las iglesias lo manejan a conveniencia. A cada pastor le conviene enseñar que hay que dar el diezmo obligatorio. Claro, porque si hablamos del diezmo obligatorio, entonces la gente trae. Yo no les enseño diezmo obligatorio. De como usted propuso en su corazón. Si usted da, vivimos bien. Si no da, vivimos mal. Y todos sean para la honra y la gloria del Señor, o uno o lo otro.